Muy buenas noches. Estamos viendo el libro de Deuteronomio. Hoy, gracias por conectarse, por estar aquí presentes en esta clase. Qué bueno que hoy vamos a aprender algo del libro de Deuteronomio. Y antes de eso, quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial, tan hermoso. Pedimos tu santa presencia, pedimos que hoy nos des sabiduría, que hoy nos des conocimiento y queremos conocerte más y más, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Hoy te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver este libro tan apasionante que es el libro del Deuteronomio, que conocemos todos como ese dentro de la Torá, del libro del Pentateuco, de los 5 libros escritos por Moisés. Pero vamos a ver un poco, y es interesante ver cómo el Deuteronomio, básicamente lo que está en el Deuteronomio es que significa que es la segunda ley. O sea, no es la segunda ley como tal, ¿sí? Porque ahí los septuagenarios tuvieron un error al momento de escribirlo como segunda ley, porque no es segunda ley, sino que es una copia de esa ley, ¿sí? Una segunda copia y tenemos un verso bíblico que nos afirma de que definitivamente sí es una segunda copia de la ley. No quiere decir que sea la segunda ley, ¿sí? Que la segunda ley, o sea, nomos ley, o sencillamente, como dice en el hebreo, eleja de barim, ¿sí? Que significa estas son las palabras. Y vemos como en el libro de Deuteronomio, yo paso la diapositiva, ¿qué pasó? Allá. Eleja de barim significa estas son las palabras. Pero quiero leer este texto que me afirma o nos afirma lo que les estoy enseñando en este momento, que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Mira lo que dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y vemos que Devarim significa estas son las palabras, ¿sí? Pero se dice eleja Devarim. Pero cuidado, no es una segunda ley, porque muchos lo interpretan que es una segunda ley, sino que es una copia de la ley. Ahora, vamos a ver en el propósito del libro lo que se pretende mostrar en ese propósito del libro. ¿Cuál es el propósito verdadero que se pretende mostrar en el concepto? Lo primero es ese concepto de elección que tiene Dios con el pueblo de Israel, que todos conocemos, que todos llamamos como el pueblo elegido, único, exclusivo, el pueblo panacea. Y entonces aquí hay una equivocación, no equivocación porque Dios se haya equivocado, no, sino porque Dios escoge este pueblo de Israel por su única y exclusivamente el amor ilimitado que le tenía a este pueblo. Era un amor impresionante, era un amor de prácticamente los escoge porque no quería que este pueblo se perdiera. Y mire que tiene una razón de ser. Este pueblo era un pueblo totalmente politeísta y se cree, ¿no? La gente que quizás de pronto no conoce esto o se equivoca al decir de que este pueblo era un pueblo monoteísta y no fue así. Un pueblo totalmente politeísta donde tenía y adoraba muchísimos dioses, sí, porque se lo atribuyen, a pesar de que Dios hizo lo que hizo, a pesar de que lo sacó del pueblo, de la esclavitud, que lo sacó del hambre, de la muerte, a pesar y con todo esto, siempre adorar otros dioses. Increíble, y esto lo vamos a ver en este concepto. Ahora, en este propósito, hay un aspecto muy importante que desea involucrar la fidelidad al Señor y sus leyes. ¿Cuál es el propósito real de lo que se escribe dentro del libro? ¿Sí? Aquí lo que se desea es involucrar esa fidelidad, o sea, se pretende llegar a una meta. O sea, el que escribe el libro
dice, se pretende llegar a esa meta de que este pueblo, por el amor a Dios, sea un pueblo fiel, un pueblo que ame al Señor y sus leyes, un pueblo que cumpla las leyes, pero definitivamente este era un pueblo terco, que no quería, era un pueblo que buscaba otras cosas, quería otros dioses, quería armar siempre sus dioses diferentes. Y el escritor de este sagrado libro pretende más bien echarle mano a esa gran historia. Y todos conocemos la gran historia, ¿verdad? Esa gran historia de que se abre el Mar Rojo, esa gran historia de que llueve maná del cielo y alimenta al pueblo, esa gran historia, esa nube de fuego que ahuyenta a los enemigos. Aquí conocemos la gran historia, esa poderosa historia, ese pasado, comentándola para plantear lecciones para el pueblo. Eso es lo que hace este escritor sagrado, el geógrafo, porque recuerden que la cultura de Israel era una cultura geógrafa, ¿sí? Era una cultura geógrafa y no era una cultura que escribía, sino que era simplemente veía los hechos y mucho después escribía los hechos, ¿sí? Era en su geografía eran así, esa era la cultura de Israel. Entonces, este libro de Deuteronomio, recuerden, este libro y todos los libros de la Biblia no se escribieron en una sola sentada, porque eso es lo que la gente cree, lo que la gente presume, porque se escribieron que estaban pasando las cosas y había otro por allá detrás sentado escribiendo y se levantó y se abrió el Mar Rojo y salió de la agua de la peña porque Moisés golpeó con... No, o sea, no. Aquí lo que yo quiero que usted entienda es que estos libros no fueron escritos en una sola sentada. No fueron escritos en una sola sentada. Estos libros y todos los libros de la Biblia fueron escritos mucho después, ¿sí? Ellos se escriben y se colocan, se escriben en el posexilio, o sea, no se escriben inmediatamente como lo pensaban muchos. Ahora, este libro viene a representar todo lo que significa Moisés. Moisés era el legislador, Moisés era la institución, el Torá, el representante de la ley. O sea que colocaron de muchas palabras entre el Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, colocaron muchas palabras que supuestamente dijo Moisés, pero no las dijo. Fueron lo que se pretende es que este libro sea este libro y el Pentateuco, la Torá, sea la institución, sea el libro representativo de la ley que se legisló durante el tiempo de Moisés. Cuando se habla del libro de Moisés, no se dijo necesariamente que él lo escribió, que él lo dijo, que él habló, que dijo esas palabras. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta porque el escritor enfatiza esto. Ahora, otro propósito dentro de este libro, y es muy importante, la responsabilidad. Había una gran responsabilidad individual del pueblo. Cada integrante del pueblo tenía una gran responsabilidad, una obligación, ¿sí? Permeándolo de esta manera para poder llegar a ese gran concepto de lección. Aquí en el Deuteronomio lo que hace es brillar esa lección del pueblo de Dios dentro de todo de este propósito que realmente este pueblo fue muy terco y no entendió. Ahora, dentro del contenido del libro, vemos que en su contenido Moisés predica 3 sermones muy importantes. Un contenido que los va a llevar a conquistar la tierra prometida, pero muchos de ellos no la conquistaron por su terquedad y por su desobediencia. No hablo de Moisés, hablo de otros que estaban acompañando a Moisés. No lograron ver esto, pero Moisés tenía que cumplir y dar sus 3 sermones. Y estos 3 sermones que propone este contenido, que se predican al pueblo de Israel y que se le dan a ellos, recuerden que se dan en las planicies de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Justo antes de entrar para ingresar a esa tierra prometida y recordar a todas las personas que había salido de Egipto y que había
habían salido de la esclavitud a la tierra prometida. O sea, esos 3 sermones se predican justo antes, en las planicies de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios estaba dando, y escuche bien esto, y mucho cuidado, Dios estaba dando ahí en su contenido, en el contenido de este libro, Dios estaba levantando 2 grandes líderes, que era Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban creciendo en medio de esa generación, creciendo ahí, viendo a ese Señor de la historia. En ese primer sermón vemos que Moisés predica quién era el Señor de la historia. Predica quién fue el Señor de la historia, qué fue lo que hizo este gran Señor, este Jehová, Yahvé, el Señor de la historia, con todo este pueblo. Entonces, ahí ellos tenían una responsabilidad porque habían escuchado que Dios los había sacado de esa esclavitud. Entonces, había una gran responsabilidad y recaía entre Josué y Caleb, el gran valiente Josué y su amigo Caleb. Ellos habían crecido en el desierto, y recuerda que el desierto, ¿qué fue el desierto? El desierto fue el escenario, el estadio más importante que inclusive que la tierra prometida. En el desierto Dios formó el carácter del pueblo. En el desierto Dios levanta a Moisés en medio de la dificultad. Dios levanta los brazos de Moisés. En el desierto Dios le da el llamado a Moisés cuando lo libera, hace que el pueblo sea libertado de esa esclavitud que estaba en Egipto. Recuerda que el desierto fue un escenario importante sin excepción, el desierto más que la tierra prometida. Ahora, ellos habían crecido en el desierto, ellos habían recibido las promesas en el desierto, ellos habían recibido el decálogo divino en el desierto, ellos habían sido legislados por Moisés en el desierto. Y vemos que Yahvé, en el primer sermón, Yahvé es el Señor de la historia. Hay unas obligaciones de este pueblo, hay unas obligaciones con el decálogo divino, hay unas obligaciones porque ellos tenían que practicar. Este decálogo divino estaba en Deuteronomio capítulo 5 y también estaba en el libro de Éxodo capítulo 20. Ahí estaba resumido el decálogo divino, y ellos tenían que cumplir porque ellos eran un pueblo especial, era un pueblo elegido. Entonces había una responsabilidad, y este libro nos va a dar una mirada a la retrospectiva. Mire bien esto, a una retrospectiva, una retrospectiva por contar una historia. Había una historia, ¿sí? Había que mirar la historia porque era el Señor del presente y el Señor del futuro en esta retrospectiva. Había una dinámica profética, había una dinámica de profecía. Siempre en esta dinámica, por una parte, Dios estaba mostrando qué es lo que iba a hacer con ellos, pero también había una mezcla de tristeza y de infidelidad. Dios estaba también triste por la infidelidad que tenía este pueblo. Moisés estaba triste por la infidelidad de este pueblo. O sea, había un contraste entre tristeza y gozo, una tristeza impresionante por este pueblo tan infiel, pero había un gozo porque Dios los estaba acompañando todo el tiempo, una nube de gloria. Entonces, tú ves que el contenido es bastante denso porque vemos que hay una historia poderosa donde Dios se mueve poderosamente y donde Dios le hace caer en cuenta al pueblo que Él es el Señor de la historia. Ahora, Dios siempre fue fiel y siempre permaneció fiel, y por otro lado, vemos que Moisés fue el gran obrero, el gran libertador, que se está muriendo, que ya está muy anciano y que queda un heredero, se está levantando, y ahí en ese contenido del libro, ahí se muestra que se está levantando un prototipo de la monarquía de Israel, que fue Josué. Ahí ya viene Josué. En esa teología del Deuteronomio, vemos en la teología profundamente que es algo que empieza a crecer ya y pasa a las manos de Josué, y Josué empieza a levantarse de esta manera poderosa. Entonces, en este estadio cronológico vemos donde realmente fue en el exilio de Babilonia, creer que Israel sale del desierto y conoce a Dios. No es así, porque la gente dice, wow, el pueblo de Israel salió del desierto y conoció a Dios de una. No, no fue así. El pueblo se demoró mucho tiempo para conocer realmente quién era el Dios de la historia. Por eso es importante que tengamos en cuenta estos 3 sermones. ¿Qué pasa en el primer sermón? Y yo quiero ver rápidamente, ojalá el tiempo me alcance, el Deuteronomio capítulo 6. Y vemos lo que pasa en el Deuteronomio capítulo 6. Mira lo que pasa en 6
Voy a leer solamente un versículo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Voy a leer el 3 y el 4. Dice, escucha Israel y esfuércense en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abunda la leche y miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira lo que dice el Señor, qué poderoso. En este primer sermón, Moisés le predica al pueblo. Recuerda que era el momento antes de entrar en las planicies de Moab, antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y aquí Moisés les aplica el primer sermón para que se den cuenta quién es el Señor, el que te va a llevar a la tierra prometida, el que te va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Importante que tengamos en cuenta esto. Aquí Moisés le dice a este pueblo, y era necesario en este texto, porque aquí se estaba planteando que es que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta. Y aquí quiero hacer un pare. El pueblo de Israel no fue un pueblo monoteísta. Y lo vemos en cada una de las eras, en la era patriarcal, en la época de los jueces, en la época del Reino Unido, en la época del Reino Dividido, en el siglo VIII, en el siglo VII. Miren, ni siquiera el gran rey Salomón, ni siquiera Salomón. Salomón fue politeísta. Salomón, el gran Salomón, el sabio Salomón, fue politeísta, adoraba a otros dioses también de la misma manera que los otros, que los obreros. Si imagínense si el pueblo, si el rey estaba adorando a otros dioses, ¿qué será el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Entonces, en este primer sermón, lo que quería Moisés es que el pueblo entendiera que había un Señor de la historia y que no los había abandonado y que la promesa que había hecho sobre ellos se iba a cumplir. Pero sin embargo, vemos que en las demás épocas, patriarcal, donde estaba Josué, donde estaba el geógrafo, toma la meta de que hay que llegar a que seamos monoteístas, pero no llegaron a ser monoteístas porque el pueblo no quería ser monoteísta en este primer sermón. Moisés se da cuenta que tremendamente ellos abandonan esto y son infieles todo el tiempo, en la época de los jueces, en la época del exilio, en la época del reino dividido, en la época del siglo VIII, en el siglo VII. Vemos y tenemos que aquí el pueblo nunca fue monoteísta. ¿Cuándo el pueblo fue monoteísta? Y esto es un aspecto muy importante para que tú lo tengas en cuenta. ¿Cuándo fue el pueblo monoteísta? Y fueron ahí donde fueron más fieles. Pues claro, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto desamor, tanta tragedia que hubo en este pueblo. Entonces, aquí en la época del exilio, apunte eso, en la época del exilio fue donde este pueblo fue monoteísta. Y en tres aspectos muy importantes, y cuidado, porque creemos que los aspectos importantes de este pueblo en la época del exilio, ahí ya y se quedaron y listo, y con esta aprendieron la lección. No, señor, fue en tres aspectos, que fue el político, que fue el económico y el religioso. Y en el que más fuerte, en el que más débil fueron, fue en el religioso. Definitivamente ese fue el más débil porque totalmente ellos venían de una cultura politeísta, a pesar de que vieron al Señor de la historia, Yahvé, al Señor de la historia. Entonces, en cuanto a ese primer sermón, vemos que el Señor muestra al pueblo para rescatarlo con hechos importantes. Vuelve y le dice, mire, yo soy el Dios, yo soy el Todopoderoso. No hagan eso, yo soy el Todopoderoso, no necesitan otro Dios. Pero sin embargo, ellos solamente en esta época del exilio fueron monoteístas y dejaron por un tiempo el politeísmo. Ahora vemos en el segundo sermón, en el Deuteronomio, quiero ver Deuteronomio 4 al 44. Mira lo que dice Deuteronomio 4. Y muy importante que lo sepas porque en ese segundo sermón que Moisés le predica al pueblo, aquí vemos cómo Moisés en este momento, él está diciéndole al pueblo lo siguiente. Deuteronomio 4:44. Dice, en esta ley que Moisés expuso a los israelitas, estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés le dictó después de que salieron de Egipto. O sea, Moisés en este segundo sermón le dice que es el Señor del pacto, no es el Señor de los pactos,
porque aquí estamos creyendo que es que Dios es el Dios de los 7 pactos, de los 12 pactos. No, Dios es el Dios del único y verdadero pacto que hizo con todo un pueblo. No lo hizo solo con los israelitas, lo hizo con todo el pueblo de la tierra, lo hizo con el ser humano, lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Un solo pacto y nosotros entramos en ese pacto. Era el Señor del pacto, ¿sí? En este sermón. Y voy a leer el versículo 26 porque me impacta en el 4:26, Deuteronomio 4:26, para que lo apuntes ahí. Mira lo que dice Deuteronomio 4:26. Dice la palabra del Señor, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. Qué tremendo. O sea, había un pacto definitivamente. En ese segundo pacto había un pacto único. Yahvé, el Señor del pacto. Moisés constantemente les estaba recordando quién era el Dios del pacto, el Dios que cumplía sus promesas, el Dios que cumplía su palabra. Ahora vamos a ver en un tercer sermón, y el tercer sermón está en Deuteronomio capítulo 27 del 1 al 10. ¿Qué pasa en este tercer sermón? En este tercer sermón es el Señor del futuro. Moisés les hace caer en cuenta al pueblo, el Señor Yahvé es el Señor del futuro. No se preocupen por lo que va a ocurrir. Simplemente ustedes pórtense bien. Y vemos en el Deuteronomio capítulo 27, versículos 1 al 10, estas son las promesas y las bendiciones y las maldiciones. Recuerden esto, maldiciones y bendiciones que vienen a causa o de la obediencia o a causa de la desobediencia. En este tercer sermón, Moisés hace énfasis en que Dios es el Dios del futuro. Quiero leer un verso nomás del Deuteronomio capítulo 27. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 27. Dice, Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos los mandamientos. Mira lo que dice acá. Dice que hay que hoy entrego después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de la ley, de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra que el Señor Dios te da, tierra que abunda leche y miel. Y aquí ustedes no me dicen, ¿quién fue el que entró a esa tierra, en ese Señor del futuro? Pues fue Josué el que entra en esta tierra prometida. Josué ya estaba grande, ya se había empoderado, ya el hombre ya sabía qué es lo que iba a correr, qué es lo que iba a ocurrir. Esto no había ocurrido. Moisés lo estaba predicando como tercer sermón y como el futuro, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Dios le había mostrado a Moisés lo que iba a pasar en el futuro, pero Moisés no iba a recibir esta tierra prometida. Aquí lo que pasa es que venía lo que les hablaba acerca de Josué y Caleb. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos iban a comandar al pueblo, ellos iban a ver esa tierra que fluye leche y miel, y Moisés ya se lo estaba advirtiendo qué es lo que iba a pasar, pero qué tenían que hacer, porque era el Señor del futuro. Ahora, un aspecto muy importante del libro, quiero hablarlo rápidamente antes de que el tiempo se me acabe, es en la teología. Miren, ocurren varias cosas en la teología del libro, y uno es la Guerra Santa. ¿Por qué la Guerra Santa? Esa pregunta me la hice yo, me la hice yo cuando se la pregunté al profe. Yo decía, ¿por qué Guerra Santa? O sea, ¿qué tiene que ver una guerra? ¿Por qué tiene que ver una guerra santa? Entonces, la palabra que me lleva a Deuteronomio capítulo 20, mira lo que dice el capítulo 20, versículo 1 al 3. Yo voy a leérselos un momentito. Y dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Y cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en la batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Qué tremendo esto, ¿por qué se llamaba Guerra Santa? Porque era la guerra de los dioses.
No era la guerra de los grandes y numerosos ejércitos, poderosos, con grandes armas, con poder, con muchos caballos, con grandes movimientos de soldados. No, era la guerra de los dioses, el dios de Egipto, el dios de Israel. Ahí no había, no existían los omnipresente, omnisciente. No era un dios, no era un dios omnisciente, omnipresente. Era el dios de la guerra, era el dios que iba a luchar contra el dios de Egipto, era el Dios que iba a luchar contra el Dios de otra nación. Por eso se llamaba la Guerra Santa. Me causó mucha curiosidad esto y yo dije, Dios mío, quedé yo perplejo y claro, tiene una razón de ser por qué se llamaba Guerra Santa. En este aspecto de la teología sí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque mire lo que sucede. Eran los sacerdotes que bendecían, ¿no? Que decían, mira, su Dios estará contigo, el que te sacó de Israel, ese es el que te va a bendecir. Ese es el que va a ganar la guerra. Entonces, cuando ganaban la guerra, ejército que lo representaba o Yahvé o Jehová o el Dios de Israel o el Dios de Egipto, cualquiera de esos dioses, entonces decía, el Dios de Israel ganó la guerra. Entonces era una guerra de dioses, era una guerra santa. Vemos también aquí en el aspecto del libro Deuteronomio capítulo 7. Voy a leerlo. Recuerda que estamos en el libro de Deuteronomio, todo se basa en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7 y vamos a ver el versículo 7 al 11. Dice el versículo 7 al 11. Antes de entrar, ¿por qué la elección de Israel? ¿Por qué la elección de Israel? Se lo he dicho a ustedes que por qué fue elegido Israel. No fue porque era el gran pueblo, porque era el pueblo de la mejor raza, porque era el pueblo más inteligente, porque era el pueblo, mejor dicho, mejor dotado de carácter. No, era porque era el pueblo amado por Dios, porque Dios tuvo compasión de ellos, los amó. Ese fue su única característica de por qué lo llamó. Dice, la elección de Israel, mira lo que dice Deuteronomio 7 al 11. Se los quiero leer rápidamente. Dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso. Fíjese, y hay una coma y mira, dice, sino el más insignificante de todos. Wow, tremendo eso. No lo escogió porque era el más numeroso, porque era diestro en armas, porque era muy inteligente, porque tenía mucha tecnología. No, 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 lo escoge porque lo amaba mucho. Lo escoge porque así como, por eso aquí vemos que la importancia de la elección que Dios le hace al pueblo de Israel es la misma elección que te hace a ti. Juan capítulo 15 dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo te elegí. Dios nos eligió a nosotros con un propósito. Dios nos eligió a nosotros con una gran responsabilidad, mis queridos. Dios nos eligió a nosotros porque nos amó sobre todas las cosas, sobre nuestros errores, sobre nuestros problemas. Por eso este aspecto en la teología del Deuteronomio, vemos que la elección de Israel fue un aspecto importante, pero el por qué razón, por qué los escojo, porque yo los amé demasiado, porque les tuve cariño, porque usted no era el pueblo más numeroso, sino que era el más insignificante, ¿sí? Siempre en la casa se acostumbra a amar los hijos, a los papás, a amarle el más caravera, ¿sí o no? Aquí Dios estaba amando a un pueblo imperfecto, monoteísta no, politeísta, y lo vimos en la palabra, lo vimos en cada una de las épocas patriarcales, exilio, posexilio, en el siglo VIII, en el siglo VII. Es muy importante. Y vemos también como, por último, la relación de pacto, por lo tanto, la esperanza del pueblo era mantenerse fiel. Mantenerse fiel, ¿saben una cosa? Era lo más importante, porque esta elección que tuvo Dios con este pueblo no tenía unos límites. Era la escogencia que hacía Israel para, no solamente para el pueblo de Israel, sino para otros pueblos también, ¿sí? Porque recuerden que el llamado que nosotros tenemos es irrevocable. Es irrevocable aún todavía. Si tenemos un llamado, tenemos que atenderlo, el llamado a pastor, el llamado a evangelista, el llamado a profeta, el llamado que tú tienes, como decía el profe en la clase, no te puedes quedar en la banca siempre, tienes que salir a jugar el partido si eres una persona elegida por Dios. Por eso mire que el Deuteronomio tiene una gran trascendencia en este aspecto teológico, porque en este aspecto teológico vemos cómo Dios escoge un pueblo imperfecto, lo escoge por amor. Y así mismo nos pasa a nosotros.
Muchas gracias por estar aquí en esta clase. Espero que hayan aprendido muchísimo acerca del libro de Deuteronomio, y también espero que pues tengan, si tienen algunas dudas, pues que me las puedan preguntar por interno, por WhatsApp. Estoy aquí para atender de pronto sus inquietudes, porque esto deja muchas inquietudes, pero es apasionante ver este libro de Deuteronomio, lo poderoso y lo trascendental que se vuelve para la vida de una persona cuando lo puede entender en su corazón. Muchas gracias y buenas noches.